Antes de pasar al Nuevo Testamento y considerar algunas expresiones, ¿no?, que Pablo o los evangelios nos transmiten concerniente a cómo será este día del regreso de Jesús, concentrémonos un momento con la segunda parte de la lección de esta semana, ¿no?, que se concentra sobre el profeta Daniel, ¿no?, y cómo él en su libro describió este evento final. Nosotros podríamos pensar que la conciencia de un juicio necesario de Dios surgió en Israel en el Antiguo Testamento y surgió en la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento y basta así. Pero en realidad la venida del Señor Jesús es un evento universal que, aunque sí fue cultivado en Israel o en la iglesia primitiva, concierne a todo el mundo, ¿no?, al que cree y al que no cree, porque Jesús va a regresar para los unos y para los otros, ¿no? Y esta es una de las primeras características de la descripción que nos hace Daniel, no obstante que él era hebreo, ¿no?, y hablaba para su pueblo, pero las metáforas con las cuales describe el regreso de Jesús son metáforas universales que se aplicaban también a los pueblos que no creían en Dios, porque también para ellos, ¿no?, es pertinente este tema. ¿Y dónde lo vemos expresado en un modo particular y específico? Fundamentalmente en el capítulo 2, ¿no? Ustedes tal vez recuerdan que en el libro de Daniel tenemos la profecía del capítulo 2 con la estatua y la profecía del capítulo 8, donde se describen más o menos los mismos periodos, pero con símbolos diferentes, ¿no? El capítulo 8 se describirá, ¿no?, el mismo periodo de tiempo a través de animales, el cordero y el cabrito, que son imágenes que inmediatamente hacen pensar al hebreo, ¿no?, al Yom Kippur, a la liturgia que se desarrollaba en Israel en ese entonces de la purificación del santuario. Y por tanto podríamos decir que el mismo periodo de historia que se está describiendo tiene un énfasis particular, ¿no?, como interlocutores el pueblo de Israel o aquellos que conocen a Dios por el tipo de metáforas que se utilizan. En cambio, en el capítulo 2, la metáfora que se utiliza no era conocida, pertinente en Israel, más bien era conocida en Babilonia, justamente en este imperio que no conocía a Dios, para recordar fundamentalmente ¿qué cosa? Recordar justamente que la venida de Jesús era un evento, es un evento que involucra e interpela a todo ser humano, a todas las culturas y a todas las religiones. ¿Y qué cosa está en juego en esta profecía, en esta imagen, en esta estatua, ¿no?, hecha de diferentes metales y que representa los 4 imperios que conocemos, ¿no?, de Babilonia, de Medo-Persia, Grecia y Roma? ¿Qué cosa está fundamentalmente en juego? Está en juego la prepotencia de estos 4 imperios que pretende con la fuerza organizar y garantizar a la raza humana un bienestar, una felicidad absoluta. ¿Qué cosa nos recuerda Daniel en este capítulo? Nos recuerda que en realidad cualquier pretensión humana, corporativa como la de esos imperios, o también personal como la podemos tener nosotros como individuos, ¿no?, está injustificada porque nosotros no hay ninguna instancia humana que esté en grado de garantizar una felicidad
absoluta y eterna. Y justamente esta estatua describe eso, ¿no? Como un imperio que se creía universal, como el imperio de Babilonia, tiene un fin, y a este nace o aparece o lo destruye otro nuevo imperio como los medo-persas, y a estos los griegos, etc., ¿no? Y esto también nos recuerda, ¿no?, que la prepotencia del ser humano en querer garantizarse una vida absoluta e ilimitada en sus propias pretensiones concierne en realidad a todos los seres humanos, no solo a los imperios, sino también a los individuos. Claro, Daniel está criticando en un modo más específico la prepotencia de los grandes imperios, pero nosotros podríamos decir la misma cosa de la prepotencia de los individuos singulares, ¿no?, que a veces con sus propias, digamos, sus propios talentos, sus propias ideas, sus propios programas, ¿no?, pretenden de garantizar para ellos y para los de su familia que vendrán después una felicidad o una garantía absoluta. Todo esto es ilusorio, nos describe Daniel, porque cualquier cosa que el ser humano haga, no solo es insuficiente para garantizar una felicidad absoluta, sino también es insuficiente para garantizar una eternidad, ¿no?, una prolongación en el tiempo indefinida, ¿no? Y la segunda idea importante de esta profecía, ¿no?, concierne justamente el regreso de Jesús, porque esta estatua, con todas sus pretensiones que encarnan los diferentes actores, en la visión del capítulo 2 justamente es destruida, está pulverizada, ¿no?, a través de una piedra que cae a los pies y destruye todo, y que justamente esta piedra representa Jesús en su segunda venida. ¿Qué cosa fundamentalmente nos dice o nos recuerda esta piedra que cae bajo la estatua? No solo nos recuerda el hecho que las proezas o los resultados que el hombre adquiere son todo siempre frágiles, aunque no parece así, porque todo puede caer de la noche a la mañana, ¿no?, y ser destruido. Pero nos recuerda también el hecho que el ser humano no puede garantizarse, ¿no?, no puede garantizar para la felicidad eterna y absoluta, no puede garantizarlo con sus propios mecanismos, ¿no? Y la piedra justamente nos recuerda que cualquier esfuerzo, cualquier proyecto que nosotros hagamos tiene su importancia relativa, pero no puede garantizar su sobrevida, ¿no?, su prolongación justamente. Y esta piedra que cae y destruye la estatua nos recuerda, por lo tanto, que la historia humana tiene que ser completada, ¿no?, da un elemento externo, un elemento que no nace en el propio interno, ¿no?, que solo la intervención justamente de Jesús con su venida puede dar una solución definitiva a la deriva que vive la raza humana, sea a nivel individual, sea a nivel colectivo. Es por eso que nosotros podríamos decir que ya en el Antiguo Testamento encontramos estas dos ideas fundamentales de la insuficiencia de cualquier proyecto humano, y al mismo tiempo la afirmación y la convicción que la única solución posible para los problemas típicos nuestros puede venir solo del exterior, justamente como lo describe esta profecía del capítulo 2. El día de mañana estaremos viendo otro tema del título Perspectivas a largo plazo.